Corea del Norte lanza misiles balísticos no identificados, dicen funcionarios de la Guardia Costera japonesa. La Guardia Costera japonesa dijo en un comunicado en su sitio web oficial que Corea del Norte lanzó 3 presuntos misiles balísticos. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que solo se detectaron 2 misiles balísticos de corto alcance. Corea del Sur aseguró que los misiles fueron disparados desde el área de Sukchon en la provincia de Pyongyang, del sur de Corea del Norte, entre las 7 am y las 7:11 am hora local de lunes. La Guardia Costera de Japón emitió una alerta a los barcos el lunes por la mañana, hora local, y aconsejó estar atentos a más información. La agencia también les dijo a los barcos que se mantuvieran alejados de los objetos que caían y que reportaran cualquier avistamiento a la Guardia Costera. Kim Yo-hong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y uno de los principales funcionarios del país, emitió un comunicado el lunes en el momento del presunto lanzamiento del misil. Kim, según el comunicado que fue publicado en el medio estatal Korean Central News Agency (KCNA), dijo que Corea del Norte tiene tecnología y capacidades satisfactorias para el reingreso de misiles y ahora todo lo que queda es centrarse en aumentar la cantidad de misiles. En lugar de dudar o preocuparse por las tecnologías de otras personas, sería mejor pensar más profundamente en las contramedidas para defenderse, dijo Kim. También dijo que si Corea del Norte consideraba que la presencia de las fuerzas estadounidenses en la región era una amenaza, tomaría las medidas correspondientes, y agregó que la frecuencia con la que se usa el Océano Pacífico como nuestro campo de tiro depende de la naturaleza de las acciones militares de Estados Unidos. Un día antes del incidente, Corea del Norte reconoció que realizó una prueba el sábado de un misil balístico intercontinental ICBM, su tercera prueba conocida del arma de largo alcance en menos de un año. La Agencia Central de Noticias de Corea, administrada por el Estado, informó que se disparó un misil balístico intercontinental Hwasong-15 en un simulacro sorpresa de lanzamiento de misil balístico intercontinental, bajo las órdenes escritas del líder Kim Jong-un. El misil voló 989 kilómetros durante casi 67 minutos a una altitud de 5.768,5 kilómetros, según el informe de KCNA. Dijo que la prueba era una muestra de la capacidad de Pyongyang para lanzar un contraataque nuclear fatal contra las fuerzas hostiles y una prueba clara de la confiabilidad segura de nuestro poderoso disuasivo nuclear físico. La prueba del sábado se produjo después de que Corea del Norte advirtiera el viernes sobre respuestas fuertes sin precedentes si Estados Unidos y Corea del Sur continúan con los ejercicios militares planificados. Se espera que Washington y Seúl realicen ejercicios de simulación nuclear esta semana en el Pentágono, dijo el viernes el ministro de Defensa de Corea del Sur. También se espera que los aliados realicen ejercicios militares el próximo mes en la península de Corea. Se prenden las alarmas. Estados Unidos vuela un avión bombardero con capacidad nuclear cerca de Corea del Norte. Estados Unidos hizo este lunes 6 de marzo maniobras militares con un bombardero estratégico B-52H, con capacidad para aportar bombas nucleares. Este ejercicio se hizo en conjunto con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. El Ministerio de Defensa surcoreano fue el encargado de entregar información sobre estas maniobras, realizadas en el Mar Amarillo, en aguas que comparten con Corea del Norte. En ellas han participado también aviones de combate surcoreanos F-15K y KF-16, informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El despliegue de este bombardero estratégico B-52H demuestra la abrumadora capacidad y disuasión de la alianza y responde a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, apuntó el Ministerio de Defensa surcoreano en un comunicado. En las maniobras con el B-52 también participaron aviones de combate surcoreanos F-15K y KF-16, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Ante estos ejercicios militares, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el que pidió la suspensión de estas maniobras conjuntas realizadas por Estados Unidos y Corea del Sur. Las maniobras y la retórica de estos aliados han llevado las tensiones a un nivel extremadamente peligroso, dijo el viceministro Kim Song-yeong en un comunicado publicado por la agencia de prensa estatal KCNA. La ONU y la comunidad internacional tendrán que urgir con firmeza a Estados Unidos y Corea del Sur a detener inmediatamente sus comentarios provocadores y los ejercicios militares conjuntos, añadió. Las maniobras y la retórica de estos aliados han llevado las tensiones a un nivel extremadamente peligroso, dijo el viceministro de Defensa de Corea del Norte. El comunicado llega después de que las autoridades de Seúl y Washington anunciaron más de 10 días de ejercicios militares a gran escala a partir del 13 de marzo. Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que son ejercicios defensivos.
pero Pyongyang los contempla como ensayos para una eventual invasión. El alto mando del ejército norcoreano afirmó que va a expandir e intensificar los ejercicios militares para estar preparados para la guerra. El compromiso fue adoptado en una reunión encabezada por el líder Kim Jong-un y se efectuó luego de que Estados Unidos y Corea del Sur realizaran ejercicios aéreos conjuntos. Kim presidió la apertura de la cita de autoridades para analizar y revisar el programa de la revolución rural en la nueva era y decidir las importantes tareas inmediatas y las tareas urgentes, informó la agencia oficial KCNA. La agenda estuvo dominada por el tema de expandir e intensificar constantemente la operación y las maniobras de combate del Ejército Popular Coreano, perfeccionando estrictamente la preparación para la guerra, informó la agencia oficial KCNA. Expertos señalaron que la reunión del alto mando norcoreano buscó destacar la preparación del país ante las próximas maniobras conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos y demostrar que está preparado para una guerra. Corea del Norte insinúa la posibilidad de una acción militar futura en nombre del entrenamiento operativo y de combate y de preparación para la guerra, comentó Hong Min, investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional. Kim propuso recientemente un aumento exponencial del arsenal nuclear de su país, incluida la producción masiva de armas nucleares tácticas y de desarrollo de misiles para contraataques nucleares. Las autoridades de Corea del Sur también alertaron que Corea del Norte posee unos 70 kilos de plutonio, cantidad suficiente para la fabricación de más de 10 bombas atómicas. El Ministerio de Defensa surcoreano ha vuelto a introducir a Pyongyang como enemigo del país en su libro blanco de defensa, una calificación que no se introducía desde hacía 6 años, debido a su creciente programa balístico y nuclear. Así, el gobierno también describió a Japón como un vecino cercano, de acuerdo con las medidas puestas en marcha por las autoridades para mejorar las relaciones bilaterales en materia de seguridad. El documento, sin embargo, recoge ahora nueva información sobre el arsenal de plutonio norcoreano utilizado para fabricar bombas nucleares. El texto que recoge la política surcoreana en materia de defensa espera reflejar la promesa del presidente Yoon Suk-yeol, que busca frenar a Pyongyang y lograr la estabilidad en la región. A medida que Corea del Norte nos define como enemigo indudable y sigue manteniendo su amenaza militar sin renunciar a su programa nuclear, el régimen norcoreano y su ejército constituyen un enemigo, recoge el libro blanco, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. El gobierno de Corea del Sur ya introdujo a Corea del Norte como enemigo militar en 1995. En la versión de 2004, la expresión fue sustituida como amenaza militar directa, en un intento por allanar el camino hacia la reconciliación. La calificación, que se reintrodujo en 2010, volvió a retirarse en 2018 y 2020, bajo la administración del presidente Moon Jae-in. Ahora, el texto apunta a un incremento de 20 kilos de plutonio de lo estimado previamente, unos 50 kilos. Este incremento es atribuible al trabajo de varios reactores nucleares y de otras actividades nucleares realizadas en el complejo de Yongbyon, al norte de Pyongyang, según fuentes surcoreanas. Eso fue todo por el momento, espero que te haya sido útil este video. Alguna opinión o duda hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.